Señor, te damos gracias por ser nuestra provisión, por ser nuestra ayuda, por cumplir según tu palabra, que tú tienes puertas y ventanas de los cielos abiertas y has derramado tu bendición en sobreabundancia en nuestras vidas. Gracias, Señor, a aquellos que están pasando algún tipo de necesidad. Sabemos y entendemos que tú eres nuestra provisión, Señor. Pero también mides nuestra fidelidad y queremos ser fieles a ti, fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Te damos gracias y las traemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, que recuerde que puede escanear el código QR que está apareciendo en su pantalla y enviar el comprobante a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que está también apareciendo allí en pantalla. Tenemos unos anuncios y viene nuestro riel de entrenamiento ahorita en el mes de agosto. Vamos a empezar entonces con los cursos que serán el domingo 7 de agosto. Cursos como Navegando y Planeando, un curso espectacular para que se capacite nuestro equipo de trabajo de nuestra célula abierta. También tendremos nuestro curso Vida de Cristo, donde podremos aprender demasiado de nuestro Señor Jesucristo, no solamente su genealogía, sino también todo lo que fue su vida y carácter aquí en la tierra. Y después nos vamos a ir para el miércoles. El miércoles recordemos que los cursos son de manera virtual. Entonces el miércoles tendremos cómo administrar el dinero. Este curso excelente que nos da principios de cómo nosotros debemos administrar el recurso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y también está misiones transculturales. Cómo como iglesia podemos hacer misiones aquí, allá, orando, yendo, dando, pero también entendiendo la cultura a la cual estamos predicando y hablando de nuestro Señor. Y el sábado 13 de agosto tendremos 3 cursos bien interesantes. Número 1, 3D, donde tenemos que aprender cosas importantes en nuestra disciplina alimenticia y un poco más. También tendremos nuestro curso Casados y Muy Felices. Excelente curso donde podremos identificar algunas dificultades que estemos viviendo como pareja, darle una buena solución respecto a la palabra de Dios. Tendremos nuestro curso también de Esto Creemos, un curso muy importante si estás previo a bautizarte, entonces haces este curso que tiene que ver con doctrina. Cómo nosotros como Asambleas de Dios Templo Belén nos identificamos según la palabra y sobre estos principios doctrinales basamos nuestra vida y comportamiento. Además tenemos el 30 de julio, muy importante, nuestro Encontrarte. Encontrarte, Julio, tiene que ver con cine. Si te gusta el cine, si te encanta el cine, vamos a tener 6 cortometrajes, una noche de cortometrajes de Cineforo. Y allí estaremos con los productores, hablando con ellos de cada una de esas producciones. No siendo más, les invitamos a que recibamos la palabra del Señor. Bendiciones. Un saludo para todos nuestros hermanos de Casa de Pan, Templo Belén. Estamos tan contentos y estamos alegres de poder otra vez compartir estos espacios virtuales que por la gracia de Dios tenemos para llevar el Evangelio, para compartir, para animarnos los unos a los otros, para orar por sus necesidades. Así que ustedes pueden comunicarse si están desde otros países, otras regiones, lo pueden hacer a través de las redes, a través de WhatsApp, los contactos que tengan con uno de nuestros pastores. Es una bendición comunicarnos con todos ustedes. A los hermanos de Templo Belén, de las sedes en distintos municipios de Antioquia, de Cundinamarca, acá en la ciudad de Medellín, también es un gusto poder saludarles y decirles, Señor, gracias porque su misericordia nos ha acompañado hasta hoy y nos seguirá acompañando como Él lo ha prometido. Estamos alegres y felices como iglesia misionera que llevamos el Evangelio desde acá hasta allá, lo último de la tierra. Tenemos unas excelentes noticias de algunos de nuestros obreros que están en países lejanos, al otro lado del mundo, ya llegando de nuevo a hacer el trabajo que Dios les ha encomendado. Así que es un gusto poder dar esta buena noticia para que intercedamos, para que oremos. Y por favor, sigan ayudando en el deber ser de acompañar la causa de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo hacemos preparándonos, levantando nuevos obreros, orando. Es muy importante no dejar de orar, pensar, meditar, creerle al Señor
ir y acompañar, porque estos obreros que tenemos están esperando grupos de Templo Belén, que estamos preparándonos, haciendo viajes de corto plazo a lugares cercanos, para luego ir a acompañar a nuestros obreros en otros lugares lejanos del mundo, o desde otra cultura o como sea. Y lo mejor también es que nosotros estamos comprometidos integralmente para ayudarles. Así que gracias, porque también damos las rodillas que oran, las manos que dan y los pies que son enviados y la iglesia que es la que envía. Así que no cesamos en nuestro esfuerzo. No tenemos ni idea cuántos otros obreros vamos a levantar de Templo Belén y a cuántos otros obreros de otras iglesias de nuestro territorio colombiano que están levantando obreros vamos a estar apoyándoles. Eso es debido a nuestro compromiso. Si Dios nos ha rescatado, ¿cómo no rescatar a los demás? Recordando las palabras de Jesús a los discípulos: por el reino suyo no se preocupe, el Padre sabe el día y la hora. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo para recibir poder y ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, desde aquí hasta allá. Y para aprovechar esto, dándole gracias a Dios por la llegada a aquella tierra extraña, lejana de nuestros obreros, también queremos interceder para que el Señor tome control y muchos conozcan el Evangelio en la franja de Gaza y en el país de Israel. En esta semana se han recrudecido los ataques, precisamente en estos días ha habido una respuesta de parte de Israel, pero ya hay una amenaza de parte de los otros grupos. En fin, lo que siempre ha sucedido en este territorio y con el pueblo de Dios, el judío. Así que oramos, intercedemos porque la gracia de Dios está para judíos y para palestinos. Que el Señor toque con el Evangelio. Padre, es nuestra oración misionera hoy y empezamos intercediendo por esta región del mundo, Medio Oriente, el país de Israel, donde está tu pueblo, los judíos. Muchos se han olvidado de ti, no te reconocen, algunos ni siquiera creen en un Dios, y entonces menos van a creer en ti. Pero hay otros que sí lo hacen, y ellos necesitan conocer de tu gracia, porque al conocerte, Señor, habrán cosas mucho más inteligentes para hacer en cuanto al conflicto. Los palestinos también son pueblo que está dentro de la promesa que le hiciste a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Allí hay intereses políticos, religiosos, económicos, en fin, todo lo que está profetizado en la Escritura. Pero ellos también necesitan de tu gracia. Así que te pedimos que esa gracia, Señor, sea derramada en ambos pueblos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que puedan conocer de ti, Señor. Clamamos e intercedemos por todos los obreros que están en esta zona, porque tenemos obreros. He podido hablar con ellos y ellos mismos viven la lucha que todos los pueblos, tanto de un lado como de otro, sufren, Señor. Y ellos saben que la mayoría de personas, buenas personas que te necesitan conocer, no quieren este tipo de violencia. Pero desafortunadamente la caída del hombre genera este tipo de reacciones en la raza humana. Intercedemos y clamamos. Y yo te pido, Señor, que bendigas a nuestra iglesia, Señor. A cada creyente, cada hermano, cuando se levanta a trabajar, cuando tiene que bregar con las cosas diarias de la vida, a los que están enfermos, sánalos. Aquellos que están emprendiendo, Señor, que están siempre soñando, porque tenemos esa ética fuerte del trabajo que hemos heredado del protestantismo, donde creemos que tú bendices el esfuerzo de nuestras manos. Así que glorifícate y prospera, Señor, a cada creyente de Templo Belén en su empresa, en su trabajo, su estudio, en lo que haga, Señor. De gracia recibimos y damos de gracia, Señor, porque todos somos responsables para ser generosos en todos los ámbitos. Nuestro conocimiento, nuestro apoyo emocional, moral, Señor, para trabajar juntos, económico, Dios, todo lo que hacemos es para honrarte a ti y bendecir a millones. Así que a los que están enfermos, sánalos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos por la sangre de Cristo Jesús. Llena de tu Santo Espíritu a los que están emprendiendo, Señor, a los que tienen empresa, dale sabiduría, a los que trabajan, Señor, dales fortaleza y que puedan ascender y crecer y mejorar, oh Dios. Clamamos y pedimos. Esa es tu gracia, tu poder y tu amor que también deseamos para nuestro país, Colombia, Señor. Entendemos que Jesucristo es la única esperanza para nuestro país. Lo demás son cuentos, lo demás son filosofías y pensamientos donde siempre hay intereses humanos, pero nosotros en nuestro deber estamos para bendecir, así que intercedemos y clamamos.
Ahora te pedimos que nos ayudes con tu palabra. Tu palabra es poderosa y tú quieres una iglesia empoderada con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para utilizar el término que está de moda. Las personas buscan ese poder en muchas cosas, pero hablaremos de un poder sobrenatural que está por encima de todos y de todo. Queremos para bendecir y para usarlo de la manera correcta. Así que guíanos con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar en un capítulo que es tradicional para nosotros, los pueblos pentecostales, las asambleas de Dios, que fuimos fundados sobre estas verdades del Evangelio, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Todo ese despliegue increíble que nos asombra y nos sigue asombrando. Déjenme decirles que por muchos años he podido ver el poder de Dios en acción. Desde niño he visto milagros y milagros sorprendentes que no tienen una explicación física, no tienen una explicación humana. He podido verlos, personas ciegas viendo con una clara evidencia y prueba que eran ciegos y luego cómo después ven. ¿Cómo es posible esto? He podido ver otro tipo de milagros y me quedaría muy buen rato hablándoles de esto. Y las cosas de poder siempre generan preguntas. Vámonos entonces a este capítulo precioso de la Escritura y vale la pena que lo entendamos de la mejor forma. De manera simple, porque las explicaciones más poderosas de la palabra no tienen que ser ni grandilocuentes o descrestantes. Al contrario, el Evangelio es tan sencillo que llega a toda persona, porque el Señor nos da esa nobleza y esa humildad para recibirlo. Primera carta a los Corintios, capítulos 12, versículo 1 al 3. Solo 3 versículos para introducirnos en este tema que nos llevará en esta serie de enseñanzas acerca de la primera carta a los Corintios a un punto muy interesante de lo que Dios quiere que aprendamos. Dice así las Sagradas Escrituras. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Queremos recibirla, guardarla en nuestro corazón, reflexionar acerca de ella y empezar a tomar las mejores y oportunas decisiones para dejarnos guiar y caminar como tú deseas. Guíanos por tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, empecemos de manera clara y muy sencilla a entender estos 3 primeros versículos y expongamos a grosso modo en qué consisten para luego entrar en algunos detalles. La primera parte habla de una inquietud, una pregunta, porque las cosas inexplicables siempre generan preguntas, pero a la vez que generan preguntas, algunos osan tener respuestas que en lugar de saciar y llegar al meollo de la pregunta para responderla correctamente, generan malos entendidos. Y eso es algo que nos vamos a dar cuenta que todavía sucede aún en medio de los creyentes. La segunda parte dice que hay una característica que hace que se malentiendan las cosas y hace una comparación con la forma antigua de pensar. En otras maneras, si no pensamos como la Escritura quiere y seguimos con un pensamiento antiguo, entonces vamos a malentender la Escritura y vamos a ser manipulados y controlados como arrastrados a cultos y a ídolos mudos que realmente ni hablan ni dan respuesta para las necesidades del ser humano. Y en la última parte del versículo 3, entonces aclara y dice, todas las respuestas para que no haya malos entendidos ni para que haya manipulaciones están alrededor de una persona maravillosa, nuestro Señor Jesús, porque Jesús y el Espíritu Santo actúan en conjunto. Podemos encontrar entonces que el poder del Espíritu Santo y el señorío de Jesús sobre nuestras vidas no pueden estar aparte. Van en la misma línea, nos ayudan a tener de manera integral el poder del Espíritu Santo, el poder de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, las actuaciones de poder que hagamos como iglesia.
Hasta aquí he hecho un resumen de lo que precisamente pretende demostrar esta introducción pequeñita al capítulo 12, 3 versículos. Ahora, si usted capta esta idea, pues esencialmente ya comprende y puede caminar en terreno seguro a través de los versículos siguientes de la primera carta a los Corintios capítulo 12. Texto muy importante para nosotros los que creemos en el poder del Espíritu Santo. Pero de verdad que vale la pena reflexionar un poco acerca de estos 3 aspectos. El primero de ellos, hay una pregunta y una inquietud. Los dones inquietan, por supuesto, pues hacen notorias manifestaciones que parecieran ser únicas y realmente lo son si vienen de Dios. Y además hay un antiguo pensamiento, paradigma equivocado, pero que estas personas que pueden ser usadas con estos dones sobresalientes son privilegiadas y tienen como un paso o un nivel más cercano al gran Dios Todopoderoso. En otras religiones, a las divinidades o a las fuerzas o a las energías del universo, como muchos lo exponen. Y hablo en estos términos porque precisamente es lo que más adelante el apóstol Pablo dice. Ese es el paradigma antiguo de energías, de poderes y explicaciones que yo diría más bien pseudoexplicaciones que tratan de menguar la efectividad del poder de Dios o confundir para que las personas no miren al poder de Dios, sino a otros poderes que pareciera justificarían cualquier tipo de creencia, enseñanza o mantenerse en caminos que son extraños y no son los que Dios quiere. En la época del Imperio Romano ya había muchas culturas y muchas religiones. Las culturas paganas tenían sus profetas y tenían algunas expresiones de poder místicas, las cuales el pueblo creía y seguía. Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de esto de poder, no está hablando de un tema que es desconocido para toda la gente de la época, recordando que en la iglesia en Corinto había judíos, pero también había muchos gentiles que tenían unas costumbres del Imperio Romano y de otras religiones antiguas paganas. Entonces, cuando hablamos de esto, encontramos que este tipo de manifestaciones no eran extrañas. Ahora bien, si eran de parte de Dios o no, es otra discusión. Por supuesto que la mayoría no eran de Dios, las que venían de parte de Dios eran a través de Jesucristo. Pero esta práctica de cosas sobrenaturales y de poder y místicas están en nuestras culturas. Basta hablar con la historia del hombre o a través de la antropología y descubrir en las cosmovisiones cómo lo inexplicable, y esto es lo que dicen muchos, lo inexplicable se convierte en dioses. De hecho, ese es uno de los argumentos de los ateos o la corriente atea o que quiere ignorar a Dios, donde simplemente reduce a Dios a una respuesta inexplicable de lo inexplicable. Me explico. Qué confusión. Hay cosas que el ser humano no entiende y le falta por entender porque la creación de Dios es tan grande y tan poderosa que no podemos entenderla en su magnitud. Nuestro cerebro, por muy bueno que es creado por Dios, no llega a la magnitud de la extensa creación del Señor. Entonces, como no podemos explicar muchos fenómenos, a esa no explicación le damos un nombre, Dios. Esto es lo que dicen los antropólogos, los ateos, muchos sociólogos. Le damos una explicación de que ese es un Dios y empezamos a crear un Dios que no podemos explicar. Y esa es una explicación para muchos argumentar por qué existen las religiones. El asunto es, ¿cómo me explican entonces las transformaciones que logra supuestamente ese cristianismo que se inventa un Dios? Si esa explicación que dan los antropólogos, sociólogos y otros ateos es tan interesante y tan cierta, ¿por qué no utilizan ese mismo fenómeno que acaban de explicar para transformar las sociedades, transformar la gente? Y nos damos cuenta que ninguna ciencia humana, ninguna capacidad humana ha podido transformar el corazón del hombre. Y cada vez más, con más tecnología, más destrucción, más muerte, inclusive hoy se llegan a decir cosas increíblemente absurdas. Se destruye al ser humano desde pseudoexplicaciones muy manipuladas, donde de cualquier manera justifican el dar muerte a muchas personas o criaturas para guerras, para lo que sea, justificando sus acciones en su sabiduría humana.
pero no son capaces de transformar simplemente a un drogadicto, no son capaces de sacar de la depresión a una persona, no son capaces de tener en orden un hogar. ¿Cuántas familias hablan de mantener la relación con los próximos o el prójimo y los que explican esto no son capaces de sostener un hogar? Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Entonces, notemos que esto es muy antiguo. Miremos, por ejemplo, dice la palabra del Señor en Éxodo 7, 8 al 14. Después el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, el faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido y continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Luego más adelante en el versículo 22 dice, pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. Encontramos pues claramente en esta antigua historia que el enemigo de nuestras almas quiere imitar el poder de Dios, quiere usurparlo, quiere hacerlo ver parecido para que malentendamos, así como lo hizo en la tentación a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho. Entonces, siempre se generan malos entendidos cuando hablamos de poder. Aquí, evidentemente, en la historia aparecen los hechiceros de Faraón desplegando poder, mucho poder, pero no era lo mismo que hacía Dios con Moisés y las señales. Hay necesidad de tener una claridad entre poderes imitadores, que son pseudopoderes, que lo que buscan es precisamente endurecer el corazón y ante todo mantener el control de la gente. Faraón quería mantener el control de todo un pueblo, y no solamente el pueblo, sino todos los conquistados. Un corazón arribista, con un interés mezquino y egoísta. Tristemente hoy hay muchos que también quieren usar el poder de Dios para su usufructo personal, para generar un nombre personal, para tener control sobre las personas, y aún creyentes están dispuestos a ser manipulados y controlados con el poder de Dios, que no es para unos privilegiados como los hechiceros de Faraón o como otros más, es para todo aquel que recibe al Señor Jesucristo. El carácter y la táctica del enemigo de imitar, simular, usurpar, deformar, y a veces de manera sutil para que no sea muy evidente. El enfoque entonces no es para el enemigo mostrar más poder, es confundir y desviar la atención para que las personas no fijen sus ojos en Dios. Ustedes se imaginan todo el pueblo de Israel que recibe el poder de Dios y ya no siga a Faraón. ¿Se imaginan cómo todos los egipcios empezaran a seguir a Dios y no al Faraón? Por eso aparece el segundo versículo, después de generar tantas preguntas por el carácter del poder y de lo sobrenatural de Dios, y que se manipula a la gente, entonces hay malos entendidos. Entender, pero entender mal. Eso es lo que definiríamos por malentender. Dios tiene objetivos muy claros con sus manifestaciones de poder que no pueden ser cambiados. Quiere atraer la atención para ayudar a la gente a enfocarse en Él mismo, en Dios, para que puedan recuperar la comunión con Él. Quiere mostrar su amor, bondad y misericordia a través de manifestaciones de poder que responden a necesidades que las personas perciben o sienten, para luego mostrarlos algo mucho mejor, su gloria, su poder, su amor, y reintegrarnos como sus hijos. Y lo más importante, quiere mostrar su reino de amor y de bondad. Primera carta a los Corintios 4, 19 y 20, que ya leímos en otra ocasión, o estudiamos, perdón, hace ya un tiempo. Vale la pena leerlo de nuevo. Dice la Escritura, capítulo 4, versículos 19 en adelante. Pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¡Qué pasaje tan fascinante!
Es interesante cómo el apóstol Pablo, cuando va a describir lo que es el reino de Dios, no empieza diciendo lo que es, sino lo que no es primero. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. El enemigo siempre quiere descrestar con palabrerías. Tengo muchas personas conocidas, ateos algunos, otros no ateos, pero que no quieren para nada el cristianismo. De hecho, dicen que el cristianismo es controlador, manipulador. Y sus explicaciones son eso. Palabras, palabras. Me hace recordar ese antiguo himno del mundo. Palabras, 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 palabras. Solo palabrería. Bla, bla, bla. Pseudo explicaciones que se hablan a veces de manera eufemística, que suenan tan lindo y tan bonito que muchos creen. Igualmente, algunos otros van a querer desplegar poder que no es de Dios para controlar a las personas. Entonces, empecemos por lo primero. No es cuento, no es palabrería. ¿Y cómo entonces empieza a mostrar el Señor que no es palabrería? Mostrando un poder donde las personas dicen, wow, esto no lo podemos hacer. Jesús lo hizo muchas veces. Perdonaba los pecados y para muchos decir te perdono era supremamente fácil. No tenían la autoridad ni podían perdonar a nadie, ni podían restaurar a nadie. Entonces cualquiera lo podría decir, pero para manifestar que eso se decía con autoridad, mostraba una señal poderosa. Ahí vienen los dones. Entonces Jesús sanaba al paralítico, sanaba al ciego, echaba fuera el demonio, resucitaba a un muerto y entonces las personas allí alrededor decían, bueno, no podemos imitar eso. De ahí que es tan necesario que la iglesia hoy en el siglo XXI, sí, tú y yo, todos somos iglesia, Templo Belén, bueno, otras iglesias también, debemos mostrar el poder de Dios con cambio, transformación y hechos concretos. Porque si hay algo que descresta es la transformación. Recordemos la historia imaginaria, pero muy real, de un hombre muy rico, acaudalado, con muchos estudios, muchos títulos, una gran empresa, y el día de la fiesta, a final de año, de todos sus trabajadores, generosamente les da comida y regalos, pero se queda observando al simple, para muchos, ojo, no lo es, para la mentalidad del ser humano sí, para Dios no y para nosotros tampoco, una persona que trabaja cuidando la puerta de la empresa, que supuestamente no tuvo la universidad, no tuvo la preparación que tuvo el dueño de la empresa. Pero el dueño de la empresa preocupado lo observa cómo su esposa y sus hijos lo abrazan, lo quieren y conociéndole porque todos los días al entrar lo ve sonriente, feliz y que se preocupa por su familia y que su familia está llena de amor, llena de gozo, sus hijos están estudiando y rinden. Y entonces él se pone a pensar, ¿cómo hace este Señor para este hombre poderoso, ignorante, supuestamente, y tener un hogar? Yo me he esforzado con mis títulos y con esta empresa para darle lo mejor a mi familia. Perdí mi esposa, mis hijos no me hablan, hacen lo que quieren y aunque tienen dinero y estudian, no tienen ni idea para dónde van en la vida. Y a este hombre ya, el hijo mayor de aquel que cuida la puerta, cuando le habla de sus proyectos y de lo que sueña, lo ve seguro, lo ve tranquilo y lo ve enfocado en la vida. Dice, ¿cómo es posible que este ignorante tenga más control? Pues sencillamente no es ningún ignorante, porque tiene el conocimiento de Dios. Esa es una evidencia que tú tienes a la mano. Mostrar la transformación de Dios y luego de eso también en autoridad puede ser usado poderosamente. Que los dones del Espíritu Santo sean una característica, que puedas orar por los enfermos, que puedas, en fin, ser como instrumento útil en las manos de Dios. Vamos a estudiar los dones posteriormente, pero eso es lo que Dios quiere. Entonces, encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 2 y 3, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. El reino de Dios se define con poder. No es poder, tiene poder, pero el poder es una muestra inequívoca que estamos hablando con autoridad. Pero no es el poder el que rescata a la gente, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos empezar a mostrar como evidencia el poder del Espíritu Santo. La transformación que ha hecho en nosotros primero,
porque si no, no tenemos autoridad de nada. Los hechiceros usurparon e hicieron señales poderosas, pero no habían sido transformados. Entonces, hoy podemos empezar a meditar como iglesia. ¿Por qué muchos creyentes malentienden las cosas de los dones? Algunos dicen, todo poder que hay por ahí es un demonio, pero no entienden que es el don de discernimiento. Si todo fuera un demonio, no necesitaríamos el don de discernimiento. Ahora, muchos muestran el poder de Dios para impartir miedo y temor a los demás y decir, nosotros somos los verdaderos ungidos, ustedes son pobrecitos, ni una gota de aceite les cae, y si la necesitan, déjame que a través de mi mano fluirá. Esos malentendidos, tristemente, se puede notar en muchas personas que no conocen la Escritura y como ídolos mudos son controlados tal como lo hacen otras religiones. La gente está ávida, quiere ver poder, pero no es el poder en sí mismo. Necesitan conocer de dónde viene ese poder, que es por el Espíritu Santo y ganado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 23, 8 al 9 nos da una muestra del comportamiento del hombre. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Jesús no le quería contestar simplemente a un curioso. Todos quieren ver el poder. No podemos caer nosotros los cristianos en simplemente desear ver las manifestaciones de poder de Dios para satisfacer nuestra necesidad de ver cosas y descrestarnos. De hecho, si nos vamos a descrestar con el poder de Dios, que sí es descrestante, lo entiendo, pero para nosotros los creyentes debería ser algo familiar. ¿Por qué? Porque ahora somos hermanos, hijos de un mismo Padre por Jesucristo. Entonces, en las grandes campañas de avivamiento, cuando se oren por los enfermos, yo creo que es normal que las personas no creyentes quieran ver si el paralítico se levanta o no, quieran ver si el endemoniado es libre, quieran ver todo este tipo de manifestaciones. Pero el creyente no debe estar curioso, el creyente opera estas señales y milagros porque viene de parte de Dios y tiene el poder del Espíritu Santo. Y no podemos estar curiosamente observando como si fuéramos incrédulos. Ahora, ¿cuál es el engaño que pretende encaminar a la gente por un sendero equivocado? Dice la Biblia y la palabra del Señor, y vamos redondeando, que de hecho, en el capítulo 19, versículos 13 al 16, una historia que nos enseña cómo se manipulaba y por eso es que había malos entendidos y por eso la iglesia de Corinto necesitaba entender y empieza a explicar en ese capítulo cómo se manifiesta el poder de Dios. Versículos 13 al 16, capítulo 19 de Hechos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Eseba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Qué manifestación tan tremenda que se dio allí. Pero se esperaba que la manifestación viniera por decir en el nombre de Jesús. Pero precisamente la manifestación que vino fue contraria, fue de engaño, fue de destrucción y se fue en contra de los mismos supuestos hiper, mega, recontrapoderosos. Es tan importante entender esto del fruto, recordando que ya hemos estudiado la primera parte, una gran pregunta, la segunda parte, ¿por qué la gente es engañada y por qué la gente es llevada idolátricamente o manipulada tras ídolos mudos que no pueden resolver ni ayudar? Y muchas de estas manifestaciones siguen sucediendo aún entre creyentes porque son manipulados por aquellos que solamente quieren mostrar poder y malentienden, no conocen la Escritura. Pero concluye entonces los 3 versículos que hemos estudiado esta última parte. Jesús es la medida, Jesús es el centro. No podemos obrar el poder de Dios y del Espíritu Santo si primero no reconocemos el señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Recordando las palabras de Jesús, por sus frutos los conoceréis. Hay que discernir de dónde viene el poder.
Tarde o temprano todo se va a descubrir, es lo que me dice la Escritura. Jesús es el centro y no otro. Isaías 42, 8 al 10. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo, les diré el futuro antes de que suceda. Canten al Señor un nuevo cántico, canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. Encontramos pues que uno de los mejores y mayores frutos, si pudiéramos hablarlo en esos términos, porque todos son importantes, es que las personas que actuemos bajo el poder de Dios, siempre le damos la honra y gloria al Señor. Hay algunos que andan por ahí hablando de todo el poder que tienen. Dice, Dios me usa mucho, yo soy poderoso, y empiezan a contar los testimonios de los cuales ellos han sido el centro, no Jesucristo. Y con esto quieren ganar poder sobre las personas. ¿Qué pasaba con la iglesia a los Corintios? Los Corintios, sí, la iglesia allí. ¿Qué pasaba? ¿Por qué malentendían los dones? ¿Qué tanta manipulación había? Y la figura que utiliza Pablo es, ustedes están como antes, que los controlaban como ídolos mudos. Por eso es importante que entiendan la Escritura, si no serán manipulados. Hoy mucha gente se queja de explotadores espirituales donde como que enceguecen a la gente y las tienen hipnotizados con poderes sobrenaturales. Sí, son cosas que vienen de parte de Dios. Pues de hecho, tal vez en algún momento Dios ha obrado a favor de ellos o por la fe que las personas tienen. Pero eso no dice que es el respaldo de Dios hacia ellos. Es el respaldo de Dios a sí mismo y a su palabra. Un evangelista que hacía muchos milagros me advirtió un día y me dijo, mira Isaí, las señales y milagros que yo opero en el nombre de Jesús no dicen nada de mí ni de mi vida. Dicen del poder de Dios y de su palabra. De mi vida solamente da testimonio quién soy yo y cómo me comporto. Tajante y contundente, no lo olvidé. El problema es que años después nos dimos cuenta que este hombre, aunque hacía milagros en el nombre del Señor Jesús, engañaba a las personas y tomaba partido de esto. No voy a decir en detalles porque es feo hablar de estas cosas, pero es una realidad. Hay mucha gente que en nombre de Dios se enseñorea de los demás. Así, supuestamente el poder allá venía de parte de Dios, no tienen el respaldo de Dios. Y todo lo que hagan empieza a ser para destrucción. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos malentender la Escritura. No permitas que nadie te manipule. Si alguien quiere ganar poder sobre ti, mostrando todas las grandes señales que puede hacer, pues simplemente puedes pensar o decirle mira, ese poder de Dios también es para mí y para mis hermanos. Es normal que eso pase. Si tú lo haces, gloria a Dios, pero no ganes poder sobre mí por eso, porque yo estoy en la misma condición que tú, puedo ser usado por Dios. Por eso es muy importante notar el carácter de las personas, si tienen arrepentimiento en sus vidas, si han reconocido que Jesús es el Señor, porque para decir que Jesús es el Señor debemos de estar reconociendo que Él está por encima de todo, y para hacer eso yo debo decirle, yo soy culpable, yo soy pecador, yo me arrepiento y te sigo a ti. Esa transformación, restitución, corrección de nuestros actos, enmendar los errores en lo posible, debe formar parte, ahí sí, del testimonio que damos como creyentes. Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces, cuando no tenemos el señorío de Dios, que es evidente cuando obedecemos, no podemos andar por ahí creyendo ser instrumentos del poder del Espíritu Santo. Lo que desea Dios es que sencillamente estemos dispuestos para ser útiles en sus manos. Y quiero concluir una vez más como iniciamos. El primer versículo bello, esta es una introducción al tema del capítulo 12 y los capítulos que siguen. Pero la primera parte es, tenemos muchas preguntas y yo creo que hay más, vamos a responderlas, o más bien el texto bíblico va a responder a nuestras inquietudes. ¿Cómo es esto del poder de Dios? Y por eso Pablo empieza a explicar, no debe haber malos entendidos, porque si hay malos entendidos, entonces vamos a caer en el segundo versículo. Cuando éramos paganos, los poderes espirituales eran para controlar, manipular.
Y por eso los grandes hombres o mujeres allí que tenían esos poderes se enseñoreaban de las personas y todo el mundo les tiene miedo porque son los grandes sabios. Esa sabiduría de nuestros ancestros, lo decían allí en el Antiguo Testamento, la sabiduría de nuestros dioses, porque había una mezcla de dioses y hombres, por ejemplo, en toda esta cultura de de los dioses del Olimpo, los griegos, los romanos, en fin, toda esta gente, mitad hombre y mitad Dios, y la manipulación de los césares, todo eso sigue y continúa hoy. Los que tienen el poder supuestamente espiritual se convierten en señores. Pues para el cristianismo todo esto se acaba. Ya no nos pueden controlar y manipular porque el cristianismo nos hace libres, no nos manipula. Por eso no hay lugar para esto. Pero el tercer versículo, indiscutible, todo parte de quién es el Señor. ¿Quieres manifestar poder del Espíritu Santo? Pues que Jesucristo sea el Señor de tu vida y de mi vida. Padre Santo, oramos por nosotros. Nos rendimos ante ti, oh Señor Jesús. Sé Señor de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestros enfoques, de nuestros emprendimientos. Sé Señor de nuestra vida. Queremos arrepentirnos y queremos permitir la obra de tu Santo Espíritu para ser transformados. Y entonces, consecuentemente, seremos instrumentos preparados, aceitados, ungidos, es la palabra, aceitados, ungidos, para ser usados poderosamente. Colombia espera, nuestras familias esperan, otros países del mundo esperan una iglesia activada con el poder del Espíritu Santo. Pero si no ha habido transformación, si no ha habido un rendimiento ante el señorío de Jesús, entonces ese poder del Espíritu Santo no hallará cabida en un instrumento oxidado, deteriorado y que no ha sido restaurado. Perdónanos y ayúdanos a ser mejores. Queremos ser llenos del Espíritu Santo para darte la honra a ti, oh Dios, a nadie más. Que sea Jesucristo el Señor de nuestras vidas y ese poder de bendición fluirá en nuestro interior y muchos podrán beber del agua de vida que viene por el Evangelio. Para tu honra y gloria y para bendición de muchos desde aquí hasta allá. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Les esperamos en el Congreso de septiembre 27 al 30. Te puedes inscribir todavía. Y caminemos juntos, déjate usar por el Señor y entraremos en este mundo, una iglesia, Templo Belén, llenos del poder del Espíritu Santo. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una próxima ocasión.